Los vecinos le decían que debía vender la tierra y marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Pero un pequeño detalle que notó en la casa de unos vecinos lo hizo reflexionar. Entonces, empezó a construir una extraña pared de piedra dentro de su propia cabaña. La gente pensaba que estaba perdiendo el tiempo cuando debería estar cortando leña. Nadie sabía que pocas semanas después, una terrible tormenta golpearía la pradera. El viento de finales de otoño recorría la pradera abierta como si no encontrara ningún obstáculo capaz de detenerlo. Las llanuras de Dakota se extendían hasta el horizonte en todas direcciones, una inmensa extensión de hierba seca y tierra endurecida que parecía no tener fin. Durante el verano, la pradera podía parecer generosa, incluso hermosa bajo el sol alto, pero en noviembre adquiría otro carácter. El cielo se volvía más bajo, más pesado. Las nubes se movían rápido desde el norte, arrastradas por corrientes frías que anunciaban la llegada de un invierno largo y despiadado. En medio de ese paisaje solitario, donde apenas se veían algunas columnas de humo lejanas que señalaban la presencia de otras granjas, se levantaba una pequeña cabaña de madera. No era más que una construcción sencilla hecha con troncos irregulares, levantada con las manos de un hombre que había llegado allí con la esperanza de empezar de nuevo. Ese hombre era Miquel Rivera. Michael tenía alrededor de 35 años, aunque el sol, el viento y el trabajo duro habían marcado su rostro con líneas que lo hacían parecer mayor. Había llegado a Dakota 3 años antes con una idea clara en la mente: trabajar la tierra, construir una granja y ofrecer a su familia una vida que no dependiera de nadie más. Durante los primeros meses todo parecía posible. La tierra era dura, pero fértil. Había suficiente espacio para cultivar, criar animales y levantar un hogar. Pero el sueño no tardó en mostrar su lado más difícil. La vida en la pradera exigía más de lo que muchos podían soportar. Las distancias eran enormes. El trabajo nunca terminaba, y los inviernos eran conocidos por destruir incluso a los hombres más preparados. Michael creía que podía soportarlo todo. Pensaba que con suficiente esfuerzo, cualquier dificultad podía superarse. No todos pensaban igual. El verano anterior había sido el punto de ruptura de su matrimonio. Las discusiones habían empezado lentamente, con pequeñas frustraciones acumuladas durante meses. El aislamiento, la falta de comodidades y la constante presión del trabajo terminaron desgastando la relación hasta que un día simplemente dejó de existir. Su esposa decidió marcharse. Regresó al este, donde vivían sus familiares y donde la vida era menos incierta. No fue una decisión repentina. Había sido el resultado de meses de dudas, de silencios incómodos y de noches en las que ambos sabían que el futuro que habían imaginado juntos ya no era posible. Cuando se fue, se llevó parte de los ahorros y algunos objetos necesarios para empezar de nuevo. No fue una despedida dramática. Fue más bien una separación silenciosa, marcada por el cansancio de dos personas que ya no podían seguir el mismo camino. Michael se quedó en la pradera con sus 2 hijos. Lucas tenía 10 años y había empezado a comprender que la vida en aquel lugar exigía madurar antes de tiempo. Era un niño fuerte para su edad, acostumbrado a ayudar con pequeñas tareas en la granja. Aunque todavía era joven, observaba a su padre con una mezcla de respeto y preocupación, como si intuyera que el invierno que se acercaba sería una prueba difícil para ambos. Sofía, la menor, tenía 6 años. A diferencia de su hermano, aún veía el mundo con una inocencia que no entendía completamente lo que había ocurrido en su familia. Para ella la pradera era simplemente el lugar donde vivía, donde corría entre la hierba seca y donde el cielo parecía más grande que en cualquier otro sitio. Para Michael, sin embargo, cada día era un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaba sobre los hombros. La cabaña donde vivían era pequeña. Había sido construida con los troncos que Michael había cortado durante su primer verano en Dakota. No era una casa elegante ni perfecta. Los troncos no encajaban de forma totalmente uniforme,
y las grietas entre ellos estaban selladas con barro y paja, para impedir que el viento se colara durante el invierno. En el interior, todo estaba concentrado en una sola habitación. Una cama grande ocupaba una esquina de la estancia. Cerca de la pared opuesta, había una mesa de madera sencilla y 2 sillas que Michael había construido con tablas sobrantes. Una pequeña estantería sostenía algunos utensilios de cocina, herramientas y pocos objetos personales que habían traído consigo al mudarse. Pero el elemento más importante de la casa estaba situado contra la pared del fondo. Era una vieja estufa de hierro fundido. Michael la había comprado de segunda mano a un comerciante del pequeño pueblo más cercano. Desde el principio supo que no era una pieza nueva ni perfecta. El metal mostraba señales de uso y desgaste, y una fina grieta recorría parte de la estructura cerca de la puerta del fuego. Hasta ese momento había logrado mantenerla funcionando, sellando la grieta con una mezcla de barro y ceniza. No era una solución permanente, pero le había permitido usarla durante el otoño. Sin embargo, Michael sabía que esa estufa no era completamente confiable. Cada vez que la encendía observaba la grieta con atención, esperando que el metal resistiera un poco más. Pero la estufa no era su única preocupación. La verdadera amenaza era el combustible. Durante el verano y el inicio del otoño había intentado cortar la mayor cantidad de leña posible. Pero el trabajo en la granja y los cambios en su vida familiar le habían impedido reunir la cantidad necesaria. En Dakota todos conocían las cifras. Para sobrevivir a un invierno completo se necesitaban al menos 5 cordones de madera. Esa cantidad permitía mantener la estufa encendida durante los meses más fríos, cuando la temperatura podía descender muy por debajo de 0 durante semanas enteras. Michael tenía menos de 2. Cada vez que miraba la pequeña pila de troncos apilados junto a la pared exterior de la cabaña, sentía el peso de esa realidad. Había intentado cortar más. Cada mañana salía al amanecer con su hacha, caminaba hacia los árboles más cercanos y trabajaba durante horas, pero el bosque no estaba a pocos pasos de su casa. La mayor parte de la pradera era terreno abierto, y los árboles crecían en zonas dispersas que requerían largos trayectos para llegar a ellos. Además, Michael no podía dedicar todo el día a cortar madera. Tenía que cuidar de sus hijos, reparar el techo de la cabaña, atender el pequeño corral donde mantenía algunas gallinas y asegurarse de que la casa estuviera preparada para el frío. A medida que noviembre avanzaba, el aire se volvía más frío y los días más cortos. Los vecinos comenzaron a notar la situación. En las praderas las noticias viajaban rápido, incluso cuando las granjas estaban separadas por kilómetros de distancia. Los pocos colonos que vivían en aquella zona sabían observar las señales de dificultad en la vida de los demás. Algunos empezaron a preocuparse por la familia Rivera. Un hombre llamado George Miller decidió acercarse una tarde para ver cómo estaban las cosas. Miller era uno de los colonos más antiguos de la zona. Había sobrevivido a muchos inviernos y conocía bien lo que significaba enfrentarse al frío de Dakota. Cuando llegó a la cabaña, Michael estaba trabajando cerca del cobertizo, reparando una tabla suelta. El hombre mayor no dijo mucho al principio. Caminó lentamente alrededor de la casa, observando el techo, las paredes y la pila de leña. Su mirada experimentada parecía calcular cada detalle. Luego miró hacia el horizonte, como si midiera el tiempo que quedaba antes de que llegaran las tormentas. Michael sabía lo que estaba pensando. La pila de leña era demasiado pequeña. No hacía falta que nadie lo dijera. En los días siguientes, otros vecinos también pasaron por allí. Algunos ofrecieron consejos, otros simplemente querían comprobar cómo estaba la familia. Entre los comentarios que empezaron a circular, apareció una idea que Michael ya había considerado en silencio. Vender la tierra. Algunos comerciantes y especuladores compraban terrenos de colonos que no podían continuar. Pagaban una suma razonable y luego esperaban a que la zona creciera para vender las parcelas con beneficio.
Si Michael aceptaba una oferta así, podría regresar al este con sus hijos y empezar de nuevo en un lugar más seguro. Durante varias noches esa posibilidad ocupó sus pensamientos. El dinero sería suficiente para alquilar una casa pequeña en una ciudad, encontrar trabajo y ofrecer a sus hijos una vida menos incierta. Pero cada vez que pensaba en abandonar la pradera, sentía una resistencia profunda. Aquella tierra representaba años de trabajo, sacrificios y esperanza. Había llegado allí con un sueño claro: construir algo propio. Vender el terreno significaría renunciar a todo eso. Una noche, después de que los niños se durmieran, Michael salió de la cabaña y caminó hasta la pila de leña. El viento soplaba frío desde el norte y las estrellas brillaban con una claridad helada sobre la pradera. Observó los troncos apilados. No eran suficientes. La lógica le decía que debía marcharse. Pero algo dentro de él se negaba a aceptar esa conclusión. Regresó al interior de la cabaña y se sentó junto a la estufa apagada. Sabía que no podía vencer al invierno solo con fuerza física. Incluso si trabajaba día y noche, no lograría reunir suficiente leña antes de que llegaran las grandes tormentas. Si quería sobrevivir, necesitaba encontrar otra forma, algo diferente, algo que nadie más estuviera haciendo. Esa noche permaneció largo rato sentado en silencio, mirando la vieja estufa de hierro mientras las primeras ráfagas del invierno comenzaban a recorrer la pradera. Sin saberlo todavía, estaba a punto de empezar a buscar una idea que cambiaría no solo el destino de su familia, sino también la manera en que muchos colonos enfrentarían el frío en los años siguientes. Los días que siguieron fueron fríos y silenciosos. Después de aquella noche en la que Michael Rivera permaneció largo rato sentado frente a la estufa apagada, pensando en cómo sobrevivir al invierno, la vida continuó con la misma rutina de trabajo constante, pero con una inquietud nueva creciendo dentro de él. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada amanecer traía aire más frío. Cada atardecer caía más temprano sobre la pradera. Y cada ráfaga de viento parecía recordarle que la verdadera temporada aún no había comenzado. Michael seguía saliendo al campo al amanecer con su hacha, intentando aumentar la pila de leña que descansaba junto a la pared de la cabaña. Lucas lo acompañaba cuando podía, llevando pequeños troncos o ayudando a apilarlos con cuidado para que no rodaran. Sofía permanecía cerca de la casa, alimentando a las gallinas y observando a su padre y a su hermano desde la distancia, con esa curiosidad tranquila que aún conservaban los niños. Pero Michael no podía ignorar los números que había repetido tantas veces en su mente. Incluso trabajando sin descanso, incluso aprovechando cada hora de luz, no lograría reunir la cantidad de madera necesaria antes de que llegaran las primeras grandes tormentas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre el horizonte y el aire se volvía aún más frío, Michael decidió caminar hasta la granja de los Thompson, que se encontraba a casi 3 kilómetros de distancia. Había prometido cambiar algunos huevos por ayuda con el uso de una cuña de hierro que Patrick Thompson utilizaba para partir troncos grandes con más rapidez. La casa de los Thompson era más sólida que la suya. Había sido construida antes de que muchas otras familias llegaran a esa zona de la pradera y se apoyaba sobre una base hecha con grandes piedras traídas del río cercano. Michael había visto aquella base otras veces, pero nunca le había prestado demasiada atención. Esa tarde, sin embargo, algo llamó su atención. Mientras Patrick trabajaba en el exterior partiendo un tronco grueso, Michael entró en la casa para agradecer a la esposa de su vecino por el café caliente que había preparado. El interior de la vivienda era cálido, más cálido de lo que esperaba para una tarde tan fría. La estufa del lugar era incluso más pequeña que la suya. Michael se acercó distraídamente a una de las paredes, apoyando la mano cerca de la base de piedra que sostenía la estructura del edificio. En ese momento sintió algo que le hizo detenerse. La piedra estaba tibia, no caliente como el hierro de una estufa,
pero claramente más cálida que el aire de la habitación. Michael retiró la mano lentamente y volvió a tocar la piedra, esta vez con más atención. Permaneció unos segundos sintiendo la temperatura que parecía almacenada dentro del material. La estufa había estado encendida durante todo el día, pero el fuego en ese momento era moderado, nada extraordinario. Sin embargo, aquellas piedras seguían reteniendo el calor. Durante el camino de regreso a su casa, Michael caminó en silencio mientras el cielo se oscurecía lentamente. El viento movía la hierba seca de la pradera produciendo un sonido constante que acompañaba sus pensamientos. Recordó algo que había escuchado muchos años atrás. Su abuelo solía contar historias sobre casas antiguas en Europa donde las estufas no estaban hechas solamente de metal, sino también de ladrillo o piedra. Aquellas construcciones se calentaban lentamente, pero una vez que acumulaban suficiente calor, podían mantener una habitación templada durante horas, incluso cuando el fuego ya se había apagado. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si la piedra podía almacenar calor, entonces quizá podría usar esa propiedad a su favor. Cuando llegó a su cabaña, la noche ya había caído completamente sobre la pradera. Lucas y Sofía estaban sentados cerca de la mesa esperando la cena. Michael encendió la estufa y observó cómo las primeras llamas comenzaban a iluminar el interior de la habitación. Su mirada se detuvo en la pared detrás de la estufa. Era una pared simple de troncos. De repente imaginó algo diferente. Imaginó una estructura de piedra colocada detrás de la estufa, una masa sólida capaz de absorber el calor del fuego durante el día y liberarlo lentamente durante la noche. Una especie de reserva de calor, una batería natural. La idea parecía sencilla, pero también arriesgada. Construir algo así llevaría tiempo. Tendría que traer piedras desde el río, mezclarlas con barro y levantarlas dentro de la casa sin bloquear demasiado el espacio disponible. Cada hora dedicada a ese proyecto sería una hora menos para cortar leña. Durante varios días, Michael reflexionó sobre esa decisión. Mientras cortaba madera, mientras alimentaba a las gallinas, mientras caminaba por la pradera, la idea volvía a su mente una y otra vez. Finalmente tomó una decisión. Si no podía reunir suficiente combustible, debía encontrar la manera de usar mejor el que tenía. Una mañana temprano preparó la carreta y se dirigió hacia el río. El trayecto era largo y el terreno irregular, pero en la orilla había abundancia de piedras redondeadas que el agua había pulido durante generaciones. Algunas eran pequeñas, pero muchas tenían un tamaño considerable y un peso que hacía que cargarlas fuera una tarea agotadora. Michael comenzó a recogerlas una por una. La primera carga llenó apenas una esquina de la carreta, pero el peso ya era considerable. Cuando regresó a la cabaña, descargó las piedras junto a la pared interior donde había imaginado levantar su estructura. Lucas observaba el proceso con curiosidad. El niño no entendía completamente el propósito de aquel trabajo, pero ayudaba a mover las piedras más pequeñas y a colocarlas en una pila ordenada. Sofía recogía puñados de hierba seca que su padre utilizaría más tarde para mezclar con barro y crear una especie de mortero improvisado. Durante los días siguientes, Michael repitió el mismo viaje una y otra vez. Cada trayecto hasta el río tomaba varias horas. El camino se volvía cada vez más difícil a medida que el suelo comenzaba a endurecerse por el frío nocturno. Sus manos se cubrieron de grietas y pequeñas heridas debido al constante contacto con la piedra y el barro. Por las noches el cansancio era tan profundo que apenas podía mantenerse despierto después de la cena. Algunos vecinos empezaron a notar lo que estaba haciendo. Al pasar cerca de su terreno veían la carreta llena de piedras o la creciente pila junto a la casa. Algunos preguntaban qué estaba construyendo. Otros simplemente observaban con expresiones de duda. Para muchos, dedicar tanto tiempo a transportar piedras en lugar de cortar madera parecía una decisión absurda. Pero Michael continuó.
Poco a poco comenzó a levantar la estructura dentro de la cabaña. Colocaba las piedras una sobre otra, usando barro mezclado con ceniza y hierba seca para sellar los espacios entre ellas. La pared crecía lentamente. Cada nueva fila añadía peso y solidez a la construcción. Al cabo de 2 semanas, la estructura ya alcanzaba la altura de su cintura. Las piedras comenzaban a formar una masa compacta que ocupaba el espacio justo detrás de la estufa. El interior de la cabaña se había vuelto más estrecho, pero Michael no le prestaba atención a eso. Lo único que le importaba era comprobar si su idea funcionaría. A finales de noviembre la pared de piedra finalmente estaba terminada. Era una masa sólida de roca que se elevaba casi hasta el nivel del tubo de la estufa. Había requerido decenas de viajes al río y una cantidad enorme de esfuerzo físico, pero ahora estaba allí. Esa misma tarde, Michael encendió la estufa con más intensidad de lo habitual. Las llamas crecieron dentro del hierro mientras el calor comenzaba a expandirse por la habitación. Durante horas, el fuego ardió con fuerza. Michael observaba la pared de piedra con atención, esperando cualquier señal de que su esfuerzo no hubiera sido inútil. Al principio no ocurrió nada, pero después de varias horas, cuando el sol ya había desaparecido tras el horizonte, Michael se acercó y apoyó la mano sobre una de las piedras. Sintió calor. No un calor superficial, sino una temperatura profunda que parecía haber penetrado dentro del material. Esa noche dejó que el fuego se consumiera lentamente. Cuando se despertó antes del amanecer, la habitación estaba fría, pero no tanto como otras noches similares. Se acercó a la pared. Las piedras seguían tibias. Michael permaneció allí unos segundos en silencio, sintiendo el calor que aún emanaba de la masa de roca. Por primera vez desde que comenzó el otoño, una pequeña esperanza empezó a abrirse paso dentro de él. Tal vez la pradera todavía no había decidido su destino. Tal vez aquella pared de piedra, construida con esfuerzo y desesperación, sería suficiente para cambiar el curso de aquel invierno que se acercaba rápidamente. La primera señal de que el invierno verdadero había llegado apareció en el cielo antes que en la tierra. Durante varios días de enero, el aire había sido extrañamente templado. El sol se alzaba sobre la pradera con una claridad engañosa y por momentos parecía que la estación más dura del año se había retrasado. El hielo que cubría los charcos se ablandaba durante el día y volvía a endurecerse por la noche. Algunos colonos incluso comentaban que aquel invierno quizás sería más suave que los anteriores. Michael Rivera no confiaba en esa calma. Había vivido lo suficiente en la pradera para entender que el clima rara vez era predecible. A veces los inviernos más crueles comenzaban precisamente con una calma que hacía bajar la guardia a quienes no conocían bien la naturaleza de aquellas llanuras. Una tarde, mientras regresaba de revisar el pequeño cobertizo donde guardaba herramientas y alimento para las gallinas, Michael observó el horizonte del norte con atención. Una línea de nubes oscuras avanzaba lentamente, extendiéndose como una sombra sobre el cielo claro. No eran nubes altas y ligeras, sino una masa densa que parecía empujar el aire frío delante de sí. El viento comenzó a cambiar esa misma noche. Primero fue una brisa constante que silbaba entre los troncos de la cabaña. Luego, a medida que la oscuridad se extendía sobre la pradera, el viento se volvió más fuerte y más frío. Michael alimentó la estufa con cuidado, intentando aprovechar al máximo el combustible que aún tenía. Cada tronco que colocaba en el fuego era medido con la precisión de quien sabe que el invierno puede durar mucho más de lo que parece. Detrás de la estufa, la pared de piedra que había construido durante semanas comenzaba a calentarse lentamente. Las rocas absorbían el calor del hierro como si bebieran la energía del fuego. Michael había aprendido a observar ese proceso con atención, comprobando con la mano la temperatura de las piedras a lo largo del día. Cuando las piedras alcanzaban cierto calor,
Sabía que el calor almacenado podría mantenerse durante muchas horas. Aquella noche decidió alimentar la estufa con más intensidad que de costumbre. Si una tormenta se aproximaba, quería que la pared de piedra estuviera completamente cargada de calor. Las llamas crecieron dentro del hierro fundido, y el resplandor anaranjado iluminó el interior de la cabaña mientras el viento empezaba a rugir fuera. Lucas y Sofía estaban sentados cerca de la mesa, envueltos en mantas. Ambos miraban el fuego con una mezcla de tranquilidad y curiosidad, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo más allá de las paredes de su hogar. Con el paso de las horas, el viento se transformó en algo más violento. La pradera empezó a desaparecer detrás de una cortina de nieve arrastrada por ráfagas cada vez más fuertes. El sonido del aire golpeando la cabaña era constante, como si la tormenta intentara arrancar los troncos de la estructura. Michael revisó la puerta varias veces, asegurándose de que estuviera bien cerrada. También selló algunas grietas con trozos de tela para impedir que el aire helado se colara en el interior. Mientras tanto, la estufa seguía trabajando al límite de sus posibilidades. El hierro estaba tan caliente que la superficie exterior brillaba tenuemente con el reflejo del fuego. Michael sabía que no debía forzarla demasiado, pero también comprendía que esa noche necesitaba todo el calor posible. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Un sonido seco, metálico y abrupto atravesó el interior de la cabaña. La grieta que durante meses había recorrido la estufa finalmente cedió. El hierro fundido se abrió con un crujido que resonó como un disparo dentro del silencio de la tormenta. De inmediato una nube de humo oscuro comenzó a escapar por la nueva abertura. Michael reaccionó con rapidez. Se levantó de la silla y abrió ligeramente la puerta de la estufa para retirar algunos troncos que aún ardían con fuerza. Sabía que si el fuego seguía creciendo, el humo llenaría la habitación en pocos minutos. Con el atizador, empujó los troncos hacia una posición más segura dentro del fuego y redujo la intensidad de las llamas. El humo seguía escapando por la grieta, pero ahora era menos intenso. Lucas observaba la escena con los ojos abiertos de par en par. Sofía se acercó a su hermano, asustada por el ruido y por el olor a humo que empezaba a llenar la habitación. Michael respiró hondo mientras evaluaba la situación. La estufa no podía seguir funcionando con normalidad. Si aumentaba el fuego, el humo invadiría la casa. Si lo apagaba por completo, el frío penetraría rápidamente en el interior. En ese momento recordó la pared de piedra. Giró la cabeza y apoyó la mano sobre una de las rocas. Estaba caliente, no solo tibia, sino profundamente caliente, cargada con el calor que había acumulado durante toda la tarde y la noche. Aquella masa de piedra estaba llena de energía térmica. Michael comprendió entonces que esa pared era ahora la única defensa real contra el frío exterior. Reduciendo el fuego a su mínima expresión, dejó solo unas pocas brasas ardiendo dentro de la estufa para evitar que el humo aumentara demasiado. Después acercó las mantas hacia la pared de piedra y acomodó a sus hijos cerca de ella. Lucas y Sofía se sentaron envueltos en las telas mientras el calor almacenado en las piedras comenzaba a irradiarse lentamente hacia la habitación. La temperatura en el interior de la cabaña descendió durante las primeras horas de la madrugada, pero no tan rápido como Michael había temido. Las piedras liberaban su calor con una lentitud constante. Fuera, la tormenta rugía sin descanso. El viento arrastraba la nieve a tal velocidad que el mundo más allá de la cabaña parecía haber desaparecido. Durante toda la noche, Michael permaneció despierto, alimentando la estufa con pequeñas ramas cada cierto tiempo, manteniendo apenas un fuego suficiente para evitar que el humo se volviera insoportable. La pared de piedra continuaba irradiando calor. A medida que avanzaban las horas, el frío dentro de la cabaña se volvió más intenso, pero nunca alcanzó el punto de congelación. El agua en el balde cerca de la puerta no llegó a congelarse completamente, y el aliento de los tres se convertía en vapor solo durante algunos momentos.
Cuando finalmente amaneció, la tormenta aún continuaba. La nieve se acumulaba contra las paredes de la cabaña formando montículos cada vez más altos. El cielo era una masa blanca y gris que parecía borrar el horizonte. Michael sabía que no podía salir todavía. El viento seguía siendo demasiado fuerte. Durante el segundo día la situación se mantuvo igual. La pared de piedra había perdido parte de su calor inicial, pero todavía conservaba suficiente energía para mantener la habitación ligeramente templada. Lucas ayudó a su padre a mantener encendido el pequeño fuego dentro de la estufa dañada, mientras Sofía permanecía envuelta en mantas cerca de la pared caliente. Cuando finalmente la tormenta comenzó a disminuir, el silencio que siguió al viento fue casi sorprendente. La pradera apareció nuevamente bajo una capa profunda de nieve. Michael abrió la puerta con dificultad, empujando el hielo acumulado para poder salir. El aire era brutalmente frío, pero el cielo estaba despejado. Sabía que debía llegar al pueblo más cercano para reparar la estufa. Preparó la carreta y dejó a Lucas encargado de vigilar el pequeño fuego mientras él viajaba por el camino cubierto de nieve. El trayecto fue lento y difícil, pero finalmente logró llegar. En el pueblo compró materiales para sellar la grieta de la estufa y regresó antes de que el sol se ocultara. Cuando reparó el hierro y encendió nuevamente el fuego con fuerza, la cabaña recuperó su calor habitual. Pero lo más importante ya había ocurrido. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a enterarse de cómo la familia Rivera había sobrevivido a la tormenta. Algunos colonos habían perdido muebles que tuvieron que quemar para mantenerse calientes. Otros habían sufrido congelaciones graves. Michael les mostró la pared de piedra detrás de su estufa. Explicó cómo funcionaba, cómo almacenaba calor durante el día y lo liberaba lentamente durante la noche. Con el paso de los meses, varias granjas de la zona comenzaron a construir estructuras similares. Michael ayudó a quienes lo pidieron sin cobrar nada a cambio. Los años pasaron. Lucas creció y continuó trabajando la tierra junto a su padre. Sofía se convirtió en maestra en una pequeña escuela rural cercana. Mucho tiempo después, cuando un incendio destruyó la vieja cabaña de los Rivera, casi todo quedó reducido a cenizas. Casi todo. Entre los restos ennegrecidos permanecía todavía una masa irregular de piedras. La pared que una vez había almacenado el calor necesario para salvar una vida. O varias. Porque en aquella pradera donde el invierno podía ser más fuerte que cualquier hombre, la esperanza a veces no estaba en la fuerza, sino en la idea correcta en el momento preciso. Si te gustó esta historia, apoya el video con un like y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias increíbles sobre la fuerza humana, la supervivencia y destinos sorprendentes. En este canal te esperan muchas más historias que demuestran que, a veces, una sola idea puede cambiarlo todo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo el video. Nos encantaría saber desde qué lugares del mundo nos ven nuestros espectadores. Y no olvides ver otros videos del canal. Allí encontrarás muchas más historias increíbles que sorprenden, inspiran y a veces hacen mirar la vida desde una perspectiva completamente nueva.